Amén. Tome su Biblia, por favor. Vamos a ir a la palabra. Gracias, Josh. Vamos a ir a la palabra y quiero que vaya conmigo a Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3. Efesios capítulo 3. Quiero que vea por favor el versículo, desde el versículo 1 de Efesios capítulo 3. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, aquí está lo que le expresaba hace unos minutos, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Versículo 8: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación de este misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Amén. Este versículo 8 me hace ver cómo el apóstol Pablo, a pesar de tener tanta sabiduría espiritual, tanta revelación, tanto conocimiento de la vida, de la persona, de la obra del Señor, él lo resume en una palabra: de la gracia, esta gracia a la cual en los versículos anteriores él dice que fue puesto como un administrador. Dice: habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes os lo he escrito brevemente. Leyendo podéis entender cuál sea el conocimiento que tengo del misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo, creo que podemos llegar al acuerdo de la capacidad espiritual y del entendimiento que tenía de cosas eternas. Le fue permitido ver y oír cosas que no son permitidas ver y oír a cualquier persona. Y sin embargo, ese mismo Pablo, con semejante revelación de las cosas eternas, se considera a sí mismo en el versículo 8 el más pequeño de todos los santos. Vea qué tremendo eso. O sea, soy el menos que el más pequeño de los santos. Y yo quiero compartir precisamente esta mañana esta palabra. El lunes pasado empezamos a construir una palabra que el Señor puso en mi corazón, que a medida que nosotros vayamos creciendo en luz, como lo dice el salmista David: en ti está la fuente de la vida, en tu luz veremos la luz. A medida que la luz del Señor crezca en nosotros, a medida que la luz de la revelación de Cristo vaya en aumento, como lo dice la palabra, hasta que el día sea perfecto, nosotros
es probable que suframos déjeme usar esta palabra, un pequeño trauma, porque a medida que nosotros lo conocemos a Él, a medida que nosotros le vemos a Él, a medida que somos expuestos a una mayor intensidad y calidad de luz, vamos nosotros a poder ver nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestras pequeñeces. Yo no sé, por eso estoy siendo responsable al compartir esta palabra por el trauma que es probable que usted tenga en breve. Porque a medida que usted logre ver la luz, en su luz vas a ver luz. O sea, al exponerte a la luz de la palabra, al exponerte a la luz de la revelación del evangelio, de la gloria de Jesucristo, hay algo que va a sufrir en nosotros. ¿Y sabe qué es? Es el imperio del yo. ¿Y sabe cuál es el problema? Yo no sé, esos 5 años que usted tiene, y no sé cuántos años lleva usted sentado en una silla de iglesia, cantando canciones, oyendo mensajes bonitos. Pero es probable que algunos de nosotros fuimos demasiado expuestos a un mensaje que alimentó, enseñoreó, fortaleció, sanó, liberó al yo. Y entonces de repente empezamos a encontrarnos con el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y empezamos a encontrarnos con un evangelio que después de que tanto que costó que me sanaran la autoestima, tanto que me costó que quitarme el trauma, que mi papá me dijo, tal vez usted no sirve para nada, vos no vas a pasar, ¿cómo es? Ni como maceta que ni el corredor pasa. Tanto que te costó quitarte esa programación que te decía, tú no puedes, tú no tienes, tú no eres. Y entonces venimos y no, yo sí puedo, yo sí tengo, yo sí soy. Y bueno, y nos programaron para darnos una dosis de autoestima, de autosanidad. Porque todo lo auto quiere decir que es hecho por usted mismo. Y entonces me vengo y me encuentro con este evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo aquí. Y entonces ahora me vengo a dar cuenta que ni tengo, ni puedo, ni soy. Porque separado de Él, nada puedo hacer. Porque si no estoy en Él, nada puedo hacer. Porque si no lo tengo a Él, no tengo nada. Así como le dice el Señor en Apocalipsis, tú crees que eres rica, le dice a una de las iglesias, mas yo te digo que eres ciega, pobre y desgraciada, miserable, desdichada o cualquier palabra que utilice su versión. Pero dice, tú crees que eres rico, pero yo te digo que tú eres pobre, eres miserable y eres ciego. Por tanto te recomiendo, te aconsejo que de mí te compres oro, que de mí te compres colirio. ¿Por qué? Porque esta iglesia era una iglesia que tenía una buena doctrina, era una iglesia que hacía buenas obras, era una iglesia que estaba con la doctrina correcta pero con el entendimiento incorrecto, porque no era capaz de ver que separados del Señor no somos nada. Por eso una de las palabras que empezamos a sembrar durante esta semana que pasó, y la quiero poner como el primer punto esta mañana, que nosotros necesitamos a medida que crecemos en la luz, a medida que crecemos en la sabiduría y en el conocimiento espiritual, debemos aprender a conocernos a nosotros mismos, pero no como un autoanálisis, sino vernos nosotros desde la luz de Él. ¿Qué significa eso? Cuando el apóstol Pablo enseña acerca de participar del pan y del vino, dice, cada uno pruébese a sí mismo.
Y cuando alguno tiene que probarse a sí mismo, lo que está diciendo aquí es precisamente que cada uno pueda evaluar su vida a la luz de la palabra, a la luz del carácter, a la luz de la vida, a la luz de la persona de Cristo. Porque al menos que nosotros podamos encontrarnos con nuestra debilidad, podamos encontrarnos con nuestra fragilidad, podamos encontrarnos con nuestra humanidad, podremos nosotros verdaderamente conocer las riquezas de su gracia. Por ejemplo, déjeme ponerlo en un contexto, ¿cuál sería el riesgo de que nosotros pasemos todos los años o toda nuestra vida en el Evangelio del Señor, alimentando al ego, alimentando al yo? Y sí, desde un mensaje de fe, desde un mensaje que probablemente nos va a funcionar para lo terrenal, nos va a funcionar por algún tiempo, pero no nos va a funcionar para lo eterno. Yo compartí algunos días y en la mañana y le decía, qué triste que nosotros nos vengamos a dar cuenta a estas alturas, después de no sé cuántos años, que probablemente conocíamos un evangelio y conocíamos a Jesús. Sí, nos predicaron a Jesús, creímos en Jesús, confesamos a Jesús, conocimos a Jesús, pero un Jesús como el medio para. Jesús el medio para salvación, el medio para sanidad, el medio para liberación, el medio para prosperidad, el medio para poder ser cabeza y no cola, el medio para ser exitoso, el medio para prosperar, el medio para lograr todas nuestras metas. Pero cuando Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, no dice Jesús el medio para, no, dice Jesús el autor y consumador de la fe. Él comienza la obra de fe en nosotros, pero todo apunta hacia Él. El problema de tener un evangelio donde Jesús es por medio de Jesús. Ahora, no estoy diciendo que no es cierto que por medio de Jesús usted y yo podemos alcanzar todo eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos hacemos uno con Él, en Él están reunidas todas las cosas. Entonces, si lo tenemos a Él, tenemos todas las cosas. El asunto es verlo a Jesús como un medio para alcanzar algo y no como la meta final, no como nuestro objetivo final, que es hasta llegar a la estatura, hasta llegar a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que está entre el autor y el consumador, todo lo que está entre el inicio y el final de nuestra vida, todo es parte de un proceso que tiene como resultado o como meta formar en nosotros a Cristo. Aunque, y es ahí donde fracasó el mensaje de Cristo medio de, quizá no lograste el éxito por el que creíste, por el que oraste, por el que clamaste, por el que diezmaste, por el que pactaste. Aunque quizá no te dieron el ascenso que habías orado, que te habían profetizado. Quizá no te ganaste todos los millones por los cuales declarabas y confesabas que eras rico, próspero, bendecido, que no te faltaría nada. Nunca llegó. Y entonces de repente pareciera que este evangelio no resultó, pareciera que ese evangelio no funcionó, pareciera que ese evangelio que nos dieron, entonces nos engañaron. Ahora, si fuimos engañados, no fuimos engañados por el evangelio de Jesucristo, sino por la interpretación que nosotros recibimos acerca de un Jesús que nos iba a servir como el medio para lograr algo, cuando el propósito del Padre es hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hágame favor y dígale al que tiene la par, dígale, el negocio de Dios contigo no es hacerte feliz,
sino es hacerte igual a su Hijo, aunque no resulte siendo tan feliz. Ahora, ¿sabe que yo quiero llevarlo hoy a una serie de versículos de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios? Porque la segunda carta a los Corintios particularmente nos muestra la gracia. Vea, le quiero explicar rápidamente algo, un panorama general. Primera de Corintios nos habla de dones. Segunda de Corintios nos habla de gracia. Primera de Corintios nos habla de amor. Segunda de Corintios nos habla de gracia. Primera de Corintios nos habla de todo lo recibido de parte de Dios. Y usted va a ir a ver que Corintios está lleno acerca de una vida de cuerpo, una vida de congregación, una vida de práctica de fe a nivel externa. Pero segunda de Corintios nos habla de gracia, y vamos a ver cómo en segunda de Corintios, a diferencia de todas las demás cartas que escribe el apóstol Pablo, en segunda de Corintios logramos ver al Pablo humano. Y entonces pareciera como un poco difícil de, bueno, si segunda de Corintios nos está hablando tanto de la gracia y nos está hablando tanto del poder de Dios, ¿por qué Pablo se expone en segunda de Corintios en las diferentes circunstancias en las que a él le tocaba vivir? Perseguido, afligido, afrentado. Bueno, y ahorita le voy a leer una serie de versículos donde, si usted creía que Pablo estaba en el negocio, o Dios estaba en el negocio de hacer feliz a Pablo, creo que le falló. Pero cuando miramos cómo la gracia que Pablo dice en Efesios que le había sido dada a administrar como un misterio, las riquezas de la gloria, las riquezas de la gracia que Pablo iba a administrar, ¿cómo es que la gracia, oiga lo que le voy a decir, la gracia se manifiesta en la vida del apóstol Pablo? Así que hoy vamos a hacer un paseo por Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 1, vaya, se lo dejo de tarea si usted quiere, de anoche para hoy. Yo lo hice, me leí los 13 capítulos de Segunda de Corintios porque quería estar seguro de lo que le iba a predicar esta mañana. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. ¿De nuestra qué, hermanos? Qué buen culto que tuvimos anoche. No, mire, no quiero que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados, ¿cómo dice? Sobremanera. Siga leyendo. Más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos, ¿qué dice? La esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Le voy a dar otro versículo. Vamos ahí, por favor. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegra, sino aquel a quien yo contristé?
Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por las muchas, ¿qué dice? Tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, y no para que fueseis contristados, sino para que supieseis, ¿qué dice? Cuán grande es el amor que os tengo. Puede ir conmigo al 3:1. Tengo por lo menos un versículo de cada capítulo, pero no sé si los voy a leer todos. Pero capítulo 3, verso 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne y corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Verso 6, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿qué dice? Proviene, ¿de dónde viene nuestra competencia? Voy al 4, verso 7. Pero tenemos, ¿qué dice? Este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué dice? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Puede leer el verso 6? Que estamos atribulados. ¿Puede leer la frase que dice ahí? ¿Atribulados en qué dice? Estamos un poquito atribulados, hermano. Dígale que está a la par. Si usted cree que está mal, Pablo estaba peor. Porque vea cómo estaba, dice: atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, ¿qué dice? La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Me deja darle un último de este primer punto, que sé que es de los versículos favoritos, tal vez, que usted ha leído de 2 de Corintios. Vaya al capítulo 12, verso 7. Capítulo 12, verso 7. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, mire lo que él ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿puede decir lo que dice ahí? Me gozo, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿cuántos se gozan en su debilidad?
Ya sé que no saca menes esto, pero eso es gracia. ¿Quiere conocer la gracia? Ahora, ¿sabe qué? Me di cuenta que una de las cosas que nosotros necesitamos reconocer, identificar, y déjeme poner este pensamiento para librarlo de la culpa, la condenación que probablemente nos dejó la falta del entendimiento correcto. ¿Cuántas veces caminamos en este evangelio donde, ¿cómo está, hermano? Está mal usted. No, hombre, usted diga que está bien. O sea, donde usted no puede decir que está débil, o que está enfermo, o que está triste, o que está perseguido, o que tiene una debilidad, o que se siente solo, o que se siente con miedo, o que se siente quebrantado. ¿Por qué? Es más, hay gente que le da vergüenza decir que está enferma, porque va a decir la gente que de plano estoy en pecado. Es más, nunca falta un insensato que diga, por algo será. Trato de Dios. ¿Verdad que nunca faltan? Espero que no haya venido hoy. Pues cuando se trata de otro es trato de Dios, es juicio de Dios, es gato encerrado. Cuando se trata de él, es ataque del diablo. Ahora, es curioso cómo esta falta de comprensión nos llevó incluso a sentirnos culpables, a no tener la confianza. ¿Por qué cree usted que en la congregación cuesta tanto que alguien pueda ir con un hermano y decir, brother, estoy pasando por un momento de lucha, de afrenta, de debilidad, de tentación, orá conmigo, no me dejes solo, si ves que me voy para allá, anda, jalame? ¿No le parece que podríamos tener esa libertad y esa confianza de poder compartir con el cuerpo y decir, brother, yo te necesito cerca en este tiempo? Pero no tenemos la confianza. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que hay que decir que estamos bien, aunque nos sentimos de la patada. ¿Cómo estás, hermano? Eso está como cuando usted le pregunta a la esposa, mi amor, ¿y qué tenés? Nada. Pues solo con la mía pasa eso, no con la suya, ya sé, ¿verdad? No, pero ¿qué tenés? ¿Para qué te dije? Nada te dije. Es propio de mujeres eso, ¿verdad? Pero estás triste, que no. Ya tiene el lagrimón hasta aquí, ¿verdad? Ahora, de alguna manera eso mismo pasa en la congregación. Brother, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo has estado? Mira, estoy bendecido, estoy bien, estoy en victoria. Pues no se te nota, pero seguro que estás bien. Sí, estoy bien. Ahora, yo veo en toda la carta del apóstol Pablo a los Corintios un apóstol que quiere dejar claro que hay un tesoro de inescrutables riquezas, pero que fue depositado en un vaso de barro. Entonces vea, cualquiera de los dos sobreénfasis va a ser incorrecto. Si nosotros nos vamos solo preocupados por el vaso de barro, vamos a tratar de limpiar el vaso de barro, restaurar el vaso de barro, sanar el vaso de barro. Sí sabe cuál es el vaso de barro de cuál estoy hablando, ¿verdad? ¿Cuál es el vaso de barro? Usted en su humanidad, el viejo hombre, el viejo Adán, el primer Adán, del cual habla 1 Corintios 15:45, que era de la tierra. Entonces, podríamos nosotros dedicarle demasiado tiempo al vaso de barro, limpiar el vaso de barro, permitir que no se quiebre, si se quiebra, remendarlo. Entonces tenemos el evangelio del vaso de barro, ¿sí? Entonces demasiado preocupados cuidando el vaso de barro. Podemos pero descuidamos que ese vaso de barro no es nada si no está lleno del tesoro de las inescrutables riquezas de la gracia. Pero nos podemos ir del otro extremo.
Somos seres espirituales, Cristo en nosotros, la vida de Cristo, la verdad de Cristo, la gloria de Cristo, el amor de Cristo, el poder de Cristo, la unción de Cristo, la gloria de Cristo, y Cristo, 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 Cristo. Y entonces nos vamos para allá, y entonces ya nosotros ya solo falta que volemos. El problema es que los hermanos del Evangelio del Barro se están perdiendo la capacidad de conocer las inescrutables riquezas de la gloria de Cristo. Pero los hermanos de las riquezas de la gracia, se les olvidó enseñarle a los hermanos que este tesoro sigue estando en vasos de barro. Y entonces tenemos a los hermanos, ya se saben las respuestas, ya conocen el código. Ahora todo es Cristo aquí, Cristo allá, las riquezas de Cristo, la gloria eterna, la verdad presente, el nuevo pacto. Entonces ya se sabe todo el léxico nuevo. El problema es que todavía no logra comprender cómo traer esto a su diario vivir, cómo hacer que esa riqueza no sea opacada por el vaso de barro. Y entonces de repente tenemos el problema con los hermanos, que vamos a caer. ¿Sabe usted que podríamos nosotros caer? Ya salimos de la religión judía, luego pasamos a la religión romana, luego pasamos a la religión evangélica, y ahora cuando menos lo sintamos somos de la religión del nuevo pacto. Entonces ya para nosotros todo es nuevo pacto y todo, pero religión es religión. ¿Por qué? Porque cambiamos toda la práctica, cambiamos todo lo que hablamos, cambiamos todo lo que decimos. El problema es que nos vamos a seguir dando cuenta que luchamos con ese vaso de barro. Y entonces, pero como nadie se atreve a hablar, porque no, ya soy nuevo en Cristo, ya las cosas viejas pasaron, ya nosotros estamos así solo en el espíritu. No, eso ya no debiera de darse entre santos. Y entonces el problema es que usted y yo seguimos batallando, seguimos sufriendo dolor, angustia, afrenta, persecución, pero aún no hemos llegado a la capacidad de gozarnos en eso. ¿Por qué? Pero aquí está la clave, donde nosotros logramos amarrar estos dos elementos. Y es donde el apóstol Pablo dice, para que la grandeza, dice que este tesoro está puesto en vasos de barro. ¿Para que qué dice? Para que la grandeza del poder sea de ¿quién? Sea de Dios y no de nosotros. Entonces, vea el capítulo 12, él le dice, hay un aguijón, hay algo que me abofetea. Y siempre me pregunté por qué el apóstol Pablo nunca dijo exactamente cuál era el aguijón que le abofeteaba. Algunos se han atrevido a sugerir que era una cosa, otros que era otra. Ahora, ¿sabe qué es lo bueno de eso? Que Pablo no estaba interesado en predicar acerca de sí mismo, sino él estaba interesado en recalcar que en medio del peor momento de su vida, de darse cuenta en la carne de cuán débil y cuán frágil era, la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿cómo nosotros? Vea lo que voy a decir, déjeme hacer esta aclaración. Póngame atención en esto para que después no se agarre de alguna predicación para ir y hacer de su vida lo que quiera. Vale la pena mencionar, porque en algunas corrientes del evangelio hoy se habla de debilidades de carácter, para no hablar de pecado. O sea, no se le llama pecado, sino se le llama debilidad de carácter. No, la Biblia al pecado le llama pecado. El apóstol Pablo al pecado le llama pecado. Ahora, está hablando la debilidad de la que Pablo está hablando de todas aquellas circunstancias a nivel de lo humano, a nivel de lo terrenal, que le han tocado vivir, pero que en lugar de convertirse en un
estorbo para el avance del evangelio, se ha convertido en una oportunidad de que la gracia se manifieste en él. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Pero no soy fuerte en mí, sino soy fuerte en él. ¿Por qué? Porque en mi debilidad, fíjese que no dice en tu debilidad o en mi debilidad me perfecciona dándome poder. No, en mi debilidad Él se perfecciona. ¿Qué quiere decir que Él se perfecciona en ti en medio de tu debilidad? Él perfecciona su poder en ti. Y quiero agarrar de algo que les he dicho los días anteriores. Cuando entendemos que la gracia, por eso Pablo decía, ustedes leyendo pueden conocer cuál es el conocimiento que tengo yo acerca de esta gracia, del misterio de esta gracia que me fue dada a administrar. Porque para Pablo la gracia no era un favor. Para Pablo la gracia no era perdón de pecados. Para Pablo la gracia era la persona de Jesucristo revelada e impartida a nuestro espíritu. Entonces cuando el Señor le está diciendo a Pablo, Pablo, bástate el Hijo, bástate Cristo, bástate la vida del Hijo que está en ti, porque cuando tú eres débil, entonces Él se hace fuerte en ti. La imagen de Él se perfecciona en ti. Entonces quizá no logres ser feliz como tú esperabas ser feliz a nivel de la carne. Quizá no se logre el objetivo por el cual tú estabas creyendo o esperando, pero el producto que va a salir de ese proceso de quebrantamiento, de ese proceso de dolor, de ese proceso de prueba, el producto va a ser una cada vez más clara imagen de Cristo en nosotros. Entonces empezaremos a gozarnos, como el apóstol decía, entonces me gloriaré. Me gozaré en la afrenta, me gozaré en la debilidad, me gozaré en las circunstancias difíciles, porque cuando soy débil entonces soy fuerte en Él. Y déjeme hacer un comentario que se los dice a los hermanos del primer culto y les hice la aclaración. Como cuando Pablo decía esto dice el Señor, y habían cosas donde Pablo decía esto lo digo yo. Entonces yo también quiero hoy poner mi énfasis, esto lo digo yo. Y no lo digo como doctrina, lo hice como un análisis en mi vida. El mensaje del cual tanto gusta nuestra alma: te va a ir bien, vas a estar bien, vas a ser levantado, vas a ser prosperado, vas a ser enriquecido, vas a ser sanado, se te va a quitar ese dolor, se te va a quitar ese problema, vas a salir de ese problema, vas a salir de esa crisis. Guatemala va a cambiar, esta nación va a ser luz. Bueno, toda esa palabra que nos llena de ánimo. Pero cuando empezamos a ver que todo aquello es más bien todo lo contrario, y empezamos a comer un mensaje que fortalece y alimenta tanto nuestra fe, pero oiga lo que le voy a decir, pero una fe en mí, una fe de que me va a ir bien, una fe de que todo va a estar bien. Y entonces todo lo malo que me viene, ¿de dónde viene según? ¿A dónde atribuimos nosotros rápido? ¿De dónde viene la lucha? ¿De dónde viene el quebranto? ¿De dónde viene la circunstancia difícil? ¿De dónde viene la enfermedad? ¿De dónde vino la quiebra económica? ¿De dónde vino? Dígamelo fácil. Del diablo. Qué lucha la que tengo, pastor. Es que el diablo se levantó. Mire que me humillaron de una manera. El diablo me tiene una envidia. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si el diablo ya sabe que tú eres un orgulloso, él está feliz que tú seas un orgulloso. Porque Dios al orgulloso lo mira de lejos. Entonces, si alguien está interesado en alimentar tu orgullo, en alimentar tu ego, tú ya sabes quién es. Ay, es que usted sí que es espiritual. ¿Qué va usted? Usted sí que sabe. Wow, es que
Solo entró usted, hermana, y ay, hasta olía a flores. Y entonces mire, y el alma así como que después imaginar. Yo no sé cómo nos iría a nosotros si llegamos a predicar un lugar y aparecen los lugareños y dicen: dioses han bajado a la tierra. Eso hicieron con Pablo. Y los empiezan a adorar y a darles culto porque ven que dioses hechos hombres han bajado a la tierra. Mi hermano, si usted es alguien que le gusta que le alimenten el alma, usted ahí funda su iglesia, le aseguro. Por fin alguien se dio cuenta. Por fin alguien vio lo que es bueno. Usted se encuentra con la pitonisa. Estos son siervos de Dios que os anuncian el camino. Oigan, estos son siervos de Dios que os anuncian el camino. 3 días le aguantó Pablo. Usted la pone presidenta de damas porque tiene porra privada. Pablo se volteó y le echó fuera a su demonio y le botó el negocio a los que la usaban para adivinar. Ahora entiende por qué Pablo está tan interesado en hacer mostrar en la segunda carta del apóstol, para que puedan comprender, para que nosotros podamos crecer en la capacidad del entendimiento de la gracia. Tenemos que crecer en el conocimiento de nosotros, de nuestra debilidad, de nuestra humanidad, de nuestra fragilidad. Entonces yo te voy a quitar hoy el peso que puso alguna doctrina, alguna religión, de que te la llevaras de fuerte, de que te la llevaras de super santo y de que te la llevaras de perfecto. Porque si tú en tus fuerzas, en tu humanidad y en tu capacidad eres demasiado fuerte, santo y perfecto, la excelencia del poder va a ser tuya, no va a ser de Dios. Entonces, vea cómo nos va a ir cambiando el panorama de este evangelio hermoso. ¿Cómo nos va a ir cambiando el panorama? No estoy haciendo para nada un mensaje de decir: mi hermano, nos tiene que ir mal para que... No es que nos tenga que ir mal. Déjeme aclarar esto. Si el Señor considera que usted y yo tenemos que ser quebrantados para que Cristo sea formado en nosotros, por eso le dije, si nuestro orgullo es tal que nos estorba, porque Dios mira de lejos al orgulloso, ¿quién crees tú que esté interesado entonces en quebrar tu orgullo? ¿Quién? Mi hermano, yo recuerdo uno de los momentos más duros que me tocó pasar en la vida, y justo llegó un profeta de Dios que en un momento clave llegó a decirme: dice el Señor, pasaste por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, deseaste morirte, y dijiste fue el diablo, y dice el Señor, no fue el diablo, fui yo. Y tú todavía le dices algo así como que: ¿por qué me haces eso? ¿No que eres un Dios de amor? Sí, pero es que te ama tanto que tu orgullo apesta su nariz. Te ama tanto que quiere tenerte de cerca, pero su gracia es para los humildes. Y la única manera de generar humildad en tu corazón es quebrando el gobierno del yo. La única manera de revelar y manifestar su gobierno en ti es rompiendo el gobierno del yo. Ahora el punto aquí es: hasta dónde tenga el Señor que llevarte para quebrar el gobierno del yo que te ha llevado 40, 50, 60 años en construir. No sé hasta dónde tendrás que llegar, hasta el punto que logres entender que su gracia es suficiente,
que su gracia es suficiente y que su gracia está siendo perfeccionada en esa debilidad, en ese quebranto, en esa situación. Entonces, ¿sabe una cosa? El día que logramos estar de pie, el día que logramos hacer algo en el nombre y en el poder del Señor, el día que algo se manifiesta en nosotros de revelación, de unción, de poder, de manifestación de su unción en nosotros, no fue el resultado de algo que yo hice, sino que sencillamente puedo reconocer que es 100% su gracia en mí. Después de todo lo que hice por esa persona y cómo me pagó, es porque lo hiciste tú. Pero cuando entiendes que eres un administrador de la gracia, déjenme enseñar un versículo justo ahí donde el apóstol está enseñando acerca del tesoro en vasos de barro, en el capítulo 4. Versículo 7 habla: tenemos este tesoro en manos de barro, o este tesoro en vasos de barro. Y quiero que siga leyendo, porque dice: porque nosotros, dice el verso 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Marque ese versículo 12 y me lo recuerda en 2 minutos para que le hable de eso. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos. ¿Por qué dice? Por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros, ¿qué dice? Las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Quiere ver las temporales o quiere ver las eternas? ¿Sabe cómo Pablo, incluso cuando llega a entender esto, logra hablar aún del perdón hacia los que se levantan contra él? Y dice: porque ellos se han levantado contra mí, pero no se levantaron solo contra mí, sino también contra ustedes. Pero él extiende y dice: pero sigan orando por ellos, pero síganlos amando, restáurenlos. ¿Por qué? Porque la expresión de la gracia en nosotros precisamente nos lleva a entender que todo lo malo, diga conmigo, todo lo malo es el vaso de barro, pero todo lo bueno que pueda verse en mí pertenece a la riqueza de su gracia. Ahora, déjenme sembrar 3 ideas fundamentales. Recuérdeme el verso 12 que le dije que me recordara. ¿Qué dice el 12? De manera que la muerte, ¿qué dice? Actúa en nosotros y en vosotros la vida. Quiero que vea esto. ¿Qué quería decir Pablo cuando decía la muerte opera en nosotros y en vosotros la vida? Entonces aquí déjeme sembrar la primera idea. El vaso de barro no opaca la gloria de la riqueza que hay en ti. O sea, lo que Pablo está diciendo es: Dios no está interesado en mejorar tu vaso de barro.
¿Qué te enseñó la religión? Si tú logras comportarte, hablar de esta manera, cuidarte en esto y esto y esto, y hacer esto y esto y esto y esto, y caminar de esta y esta y esta manera, entonces vas a obtener revelación. ¿Sí o no? No, aquí Pablo dice: Dios no está interesado en hacer una mejor versión de ti. Dios no va a trabajar con tu vaso de barro. Dios ha depositado una riqueza en tu vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Él. Pero se va a manifestar en ese vaso. Sí, claro. ¿Por qué? Pero no porque el barro. Déjeme ponérselo de esta manera, muy lógica, muy de sentido común. Piensa en una vasija de barro y usted pone un tesoro en ella. Es más, en aquellos entonces literalmente no era que usted guardaba unos anillitos en un jarrón, no, en un poco de barro se ponía un tesoro y luego se le ponía otra tapa de barro. La única manera de accesar a ese tesoro era rompiendo el barro. Pero lo que quería sembrar era esto: por causa del tesoro que estaba en el barro, ¿el barro tuvo mejor calidad de barro? ¿Llegó a ser mejor calidad de barro? De tanto estar pegado al oro, ¿llegó a ser un barro de mejor categoría y de mejor calidad? El barro siguió siendo barro. Cristo no vino a resolver un problema del primer Adán. Cristo no vino a mejorar tu calidad humana. Agarre el mensaje completo. Pero vamos, sí, claro, porque no es por obras para que ninguno se gloríe, pero sí es para obras que Él preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. O sea, una vez revelada y manifestada la vida y la persona de Cristo, claro, porque la forma en la que Él forma el carácter en ti es transformando tu carácter, manifestado en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y eso se refleja en tus relaciones, eso se refleja en tus decisiones, eso se refleja en la manera en la que tú reaccionas ante la crisis. Claro que se manifiesta en obras, pero no es la suma de las obras que te van a llegar a recibir el título de ungido, de santo, de perfecto. No, fue la obra perfecta de la cruz que te declaró apto para participar de esa herencia, que depositó ese tesoro en ti. Entonces el barro seguirá siendo barro, pero la gloria y la riqueza seguirá siendo riqueza. ¿Qué significa de manera que la muerte opera en nosotros, pero en vosotros la vida? Vea, le voy a poner este ejemplo. Supongamos, porque ya el Señor ha ido haciendo la obra, que soy un orgulloso, un egoísta, soy un abusivo con mi esposa, le falto el respeto, soy un egoísta, no la sirvo, no la atiendo, no la cuido, no soy responsable, ¿sí? Soy lo peor. Pero a medida que empiezo a conocer al Señor y no a llevármela de bueno ni el justo, no, Señor, sí, aquí estoy, no hay nada bueno en mí, pero empiezo a experimentar la revelación de la vida y de la persona de Cristo. Entonces empiezo a participar de la muerte de Cristo. Entonces empieza a operar la muerte del barro en mí. Mientras en mí opera la muerte, ¿quién empieza a disfrutar de la vida? De manera que la muerte opera en nosotros, decía Pablo, pero la vida de Jesús opera en la muerte en mí, la vida opera en vosotros. ¿Por qué?
Porque a medida que yo reconozco que en esa debilidad soy fortalecido por su poder y le permito a Él que haya una mayor y más clara manifestación de su persona, ¿quiénes son los beneficiados? ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Quién es el beneficiado de que tú como esposo te sea revelado el misterio de Cristo, esposo de la iglesia? Que ama, protege, cuida, da su vida por la iglesia, se la presenta hermosa a sí misma, jamás aborreció a su propio cuerpo nadie. ¿Qué es el misterio de Efesios 5? Si ya me fue revelado el misterio, entonces yo entendí el misterio de Cristo en el matrimonio. Entonces cuido, amo, protejo, defiendo, hago todo por mi amada. Cristo creció en mí. ¿Quién se benefició? Y a ella le fue revelado el misterio de la iglesia, que está sujeta a Cristo, que ama a Cristo, que vive para Cristo. Le fue revelado el misterio del matrimonio en Cristo, la iglesia y Cristo. Le fue revelado. Y entonces ella ama, cuida, honra, respeta a su esposo, quien la ama, cuida, da la vida por ella, como Cristo a la iglesia y la iglesia a Cristo. ¿Quién se beneficia de que ella tuvo revelación? Yo soy el beneficiado. ¿Quién se beneficia de que a nosotros nos ha revelado el misterio y que podamos morir nosotros a nuestra carne, que podamos morir al yo y que podamos manifestar no con palabras sino con hechos el misterio de la unidad de Cristo y la iglesia? El día que yo le pueda decir a mi hijo: ¿quieres entender cómo funciona el misterio de Cristo y la iglesia? Sí, papi. ¿Cómo funciona papá y mamá? ¿Cómo le irá a nuestra generación si el papá y la mamá viven como viven? Y usted le dice al hijo: ¿cómo funciona papá y mamá? Así funciona Cristo y la iglesia. No, hombre, con razón. Pero qué hermoso que el papá y la mamá tuvieron revelación. Y la muerte de Cristo pero en ellas, la vida de Cristo pero en los otros. Déjeme terminar con esto, porque cada vez que usted mengua, Cristo crece. Y quiere que le diga algo: hay alguien que está siendo beneficiado. Es más, nosotros como cuerpo de Cristo somos beneficiados con tu quebrantamiento. Tú eres beneficiado con mi quebrantamiento. De manera que la muerte de Cristo opera en nosotros, pero en vosotros opera la vida. Déjeme cerrar esto último. La aflicción, la afrenta, la prueba, el quebranto no es para amargarte. Es para producir en ti una imagen más clara de la persona de Cristo. No es para vergüenza. Si fuera por estos hermanitos que nos enseñaron a nosotros que no había que decir que estábamos pasando prueba, enfermedad ni aflicción. Mi hermano, yo veo a Pablo, un Pablo que dice: tuvimos miedo. Pablo tuvo miedo cuando yo creía que Pablo todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Pablo tuvo miedo. Y perdimos la esperanza. ¿Cómo así, Pablo? Usted, semejante apóstol, perdió la esperanza. Y no que Cristo en vosotros es la esperanza. ¿Sí? ¿Le va a recitar usted los versículos a Pablo? Sí, perdimos incluso la esperanza de vivir. Gracias por sus oraciones, les dijo.
hubo afrentas, hubo hambre, hubo azotes, hubo naufragios, hubo ayunos, hubo vigilias, hubo cárceles, hubo prisiones, para que la excelencia del poder fuera de Dios y no de nosotros. Que sea quitado de ti hoy toda vergüenza. Que sea quitado de hoy de ti toda decepción. Que sea quitado hoy de ti todo dolor, porque las cosas no salieron como tú creías que iban a salir, incluso como tú orabas y creías y pedías que pasaran. Que sea quitado hoy de ti todo sentimiento que no viene de Dios, por causa de entender que hoy, si algo bueno se ve en ti, es el producto de su gracia, es el producto de su amor, es el producto de su misericordia. Todos los que estamos aquí sentados adelante, todos los que estamos parados hoy aquí, estamos aquí por su gracia. No hay uno solo que esté aquí porque se lo merezca. No hay uno solo que esté aquí porque hizo algo para merecerlo. Si usted me contara su historia o yo le contara la mía, mejor si no, al menos que sea para edificación, al menos que sea para decir: lo hizo conmigo, lo hará contigo. Así que esto fue para prepararte, porque los días que vienen es probable que la luz del Espíritu Santo, a medida que te muestre su santidad, te va a mostrar tu vileza. A medida que te muestra su fortaleza, vas a poder ver tu debilidad. A medida que te muestra su sabiduría, te va a mostrar tu necedad. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, decía el apóstol Pablo, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos fuertes según la carne, sino lo vil del mundo, lo necio del mundo, lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo que sí es, para avergonzar a lo fuerte y para avergonzar a lo sabio, para que Cristo fuera hecho en nosotros. ¿Dónde están los necios del mundo? Levante la mano aquí. ¿Hay alguien aquí necio? Levante la mano aquí. ¿Cuáles son los necios del mundo? ¿Eran ustedes los necios del mundo? Entonces Dios escoge a un necio y Él se hace sabiduría. Hágame favor, dígale que está a la par: no se te va a quitar lo necio, pero Él se va a hacer sabiduría en ti. ¿Hay algún vil y menospreciado aquí? Levante la mano aquí los viles, menospreciados. No había quien diera 5 centavos por nosotros y todavía no los dan. Dios escoge lo vil y lo menospreciado. ¿Y sabe qué hace con lo vil y lo menospreciado? Lo justifica. Se hizo para nosotros justificación. Creo que le di este ejemplo hace unos días, que me encantó el ejemplo de la justificación. Cuando tú redactas un documento y unas líneas te quedan más largas que otras entonces tú seleccionas todo y vas al menú y buscas una palabra que dice, ¿y qué es lo que hace? Alinea, y donde le faltaba lo completa. Señores, eso es justificación. Ay, yo no sirvo para nada. No se preocupe, ya sabemos. Pero el Padre te ve, no según lo que no sirves, te mira según lo que te falta. ¿Qué es lo que hace Él? Lo justifica por medio de su Hijo Jesucristo. Alábelo. Sabiduría, justificación, santificación y redención. No valía nada y lo compró. Le costaba y lo justificó. Era sucio y vil,
y lo declaró santo. No según la carne, porque Él no está interesado en mejorar. Él está interesado en hacer una obra perfecta en ti. Por eso esta leve y momentánea tribulación, leve, ya lleva 3 años, pues comparado con lo eterno no es nada. Lo que tendremos que evaluar no es cuánto me desgasté en la tribulación, porque qué bueno si se desgastó el yo. Lo que tendremos que evaluar es cuánto creció Él, porque a medida que el yo mengua, Cristo crece. Así que por eso este año es un año de luz, porque la luz que estaba escondida en ese tinajo de barro va a ser dada a conocer. Amén. Amén. Nunca, cuando me decían que había que dar gracias por la aflicción, yo decía, porque no le está pasando a él. Qué fácil decir regocijaos en el Señor. Otra vez os digo regocijaos, porque la lucha no la está pasando él. Póngase los zapatos de él. No se trata de ponerse en los zapatos de nadie. Se trata, por eso déjeme terminar con esto. 1 Corintios habla de los dones. Los dones operan externamente. La gracia opera internamente. Por eso, para poder entender la gracia, tenemos que ver la debilidad, tenemos que ver la fragilidad, tenemos que ver nuestra humanidad, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Den una ofrenda.